Continuando con este tema, para tener una vejez sana y sólida, escuche lo que los médicos tienen que decirnos. Adelante. Envejecer saludablemente no es una tarea difícil, simplemente se necesita de una buena alimentación y prevención desde los 50 años. La geriatría realmente inicia su manejo a partir de los 50 años. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos evitar deterioro. El problema del envejecimiento no es la vejez, sino el deterioro que se provoca por el mal cuidado. A partir de los 50 años se puede lograr que la persona no se deteriore si hace conciencia de ello. Desafortunadamente, en nuestro país no existe una educación para que los jóvenes cuiden su salud y prevengan enfermedades. Un número muy grande de adultos mayores en malas condiciones porque no cuidaron su deterioro. Ese es el aspecto. Deterioro me refiero a cualquier padecimiento que no cuidaron y provocaron. Y desde luego cuestiones como es el fumar, el tomar, el sedentarismo, la obesidad, una serie de factores que nos están provocando un deterioro muy importante de las personas. Especialistas indican que estos malos hábitos provocan demencias de tipo vascular, que se pueden evitar generando conciencia para atenderse oportunamente, además de una buena alimentación y realizar ejercicio. En primer lugar, psicológicamente debe ser positivo, activo. Segundo, debes de hacer ejercicio, debes de mantener la fortaleza de tus músculos, la capacidad de tu músculo para moverte, tu habilidad, tu equilibrio, mantenerlos en perfectas condiciones. Y los padecimientos que tengas, bien controlados. En nuestro país tenemos aproximadamente 12.5 millones de personas mayores de 60 años. En 30 años se estima que sean más de 30 millones. Para poner sobre la mesa los obstáculos a los que México se enfrentará, próximamente se llevará a cabo el 32º Congreso Internacional Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.